una pregunta para usted. ¿Está teniendo crecimiento? ¿Está adquiriendo conocimiento nuevo de Dios todos los días? ¿Está adquiriendo talento, dones, frutos de Dios? O a veces, porque a veces nos quedamos, el Señor nos da un don y nos quedamos con ese don hasta que nos morimos. Con el mismo don 20 años, 30 años. Y el Señor nos manda a crecer, a adquirir conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, dice Pablo. O sea, usted sabe que lo que usted hacía antes, si no era posible, ahora es posible. Lo que no podía adquirir antes, ahora lo puede adquirir porque está con Dios. O sea, usted está hecho para crecer, que no se lo olvide. Y vamos con otra pregunta. Y quiero que también se la responda para usted mismo. Cuando no hay crecimiento, significa que algo está pasando. Dijimos que había una enfermedad ahí. Y le hago una pregunta: ¿qué bloquea tu crecimiento? Hoy en día, ¿qué está bloqueando tu crecimiento? Y tengo un ejemplo muy bueno. En Estados Unidos hay estos jardines botánicos o museos botánicos donde hay muchas plantas, árboles de todo tipo. Y uno puede entrar. Y hay uno que cuando usted entra, lo primero que ve es un cactus de aproximadamente 8 metros, con diferentes colores, con todas sus flores. Y la gente cada vez que entra al museo botánico, lo que ve es el cactus y le llama la atención. Imagínense un cactus de 8 metros. Llama la atención. Entonces la gente apenas entra, lo ve. Y lo miran y lo observan y dicen, qué lindo. Pero cuando siguen caminando se encuentran otros árboles y luego se encuentran con otro cactus. Y la gente comienza a decir, ese cactus medirá 1,5 metros, como mi porte, como 2 metros aproximadamente. Pero no mide más de 1,80 m, pongámosle, ese cactus. Entonces, ¿qué dicen? Ese cactus debe ser de otra familia, no del principio. Y llega la persona ahí que sabe de esas plantas y le dice, no, ese cactus es el mismo cactus que se vio al principio, ese de 8 metros. Y la gente le empezó a decir, pero ¿cómo? Yo tan pequeñito, tan chiquitito y el otro tremendo cactus. Y le dice, sí, lo que pasa es que al lado de este cactus hay un roble. Y el roble le tapa el sol. Y como le tapa el sol, no crece. Oh, qué interesante, dice. ¿Se acuerda del título? Y aquí entramos en lo que bloquea tu crecimiento. El segundo cactus tiene el mismo potencial que el primero. Tiene el mismo clima que el primero. Tiene el mismo suelo que el primero. Tiene las mismas condiciones que el primero. La única diferencia era que algo bloqueaba su crecimiento. El de 8 metros no tenía una sombra, nadie le estorbaba para poder crecer. Pero el que estaba más allá tenía un roble que le daba la sombra, que estaba bloqueando su crecimiento. Y el Señor aquí nos va a dar con todo. Como están constantemente en la sombra, son solo una fracción de lo que fueron creados para hacer. O sea, tenían las mismas condiciones, el mismo clima, la misma tierra, el mismo suelo, lo mismo todo. Pero había una diferencia. Había una sombra encima bloqueando su crecimiento. Pero eso no quiere decir que eran diferentes.
¿Me logra entender? Aleluya. Y ese cactus pequeñito que estaba ahí, que la gente se podía tomar fotos porque era del mismo porte, era solo una fracción de todo lo que él era capaz de dar. Entonces, cuando hablamos de qué bloquea tu crecimiento, quizás hay una sombra que te está bloqueando tu crecimiento y que en estos momentos solo está siendo una fracción para lo que fuiste creado. Y quiero que te pongas a pensar ahí, ¿qué es esa sombra? ¿Cómo se llama esa sombra en tu vida? ¿Qué es esa sombra que está bloqueando tu crecimiento? Porque dijimos en el principio que nosotros fuimos diseñados para crecer. Entonces, no es normal que no crezcas. O sea, no es normal que tengas esa sombra encima. Aleluya. Quizás hay alguien, quizás hay algo que está impidiendo tu crecimiento. Quizás es algo que alguien dijo contra ti, que tú lo creíste y lo hiciste tuyo. Quizás fue una frase de tú no puedes, tú no eres capaz, no tienes el potencial. Tú naciste para eso y para nada más. Tú no vas a cambiar nunca. Naciste así, te vas a morir así. Así que no, este nunca va a cambiar. No, este es así. No, este es tonto. No, este ya está destinado para eso. Por mucho que le hablen que esto no va a ser el mismo de siempre. No va a haber cambio. O a veces tu sombra te la pones tú misma. ¿Qué pasa cuando hay mucho sol? ¿La gente dónde va? A la sombra del árbol. ¿Cierto? Y muchas veces nosotros nos ponemos debajo de esa sombra que nos impide crecer. ¿Con qué? Usted me dirá, pero ¿cómo yo me pongo debajo de la sombra del árbol? Cuando usted mismo se dice a usted mismo que usted no puede. Cuando usted mismo se limita. Porque a veces no es el otro, sino que uno mismo dice, no, es que yo no sé, no puedo, no, de verdad que no. No, si yo he tratado, pero no. No, yo no sirvo para eso. Yo no. Otra cosa, pero no, yo no. Que el Señor me use para otra cosa. Y yo no sé cuántos años quizás llevamos bajo una sombra. Y a veces están las ganas de yo quiero crecer, yo quiero hacer esto, que el Señor me use, yo quiero hacer cosas nuevas. Pero ahí seguimos debajo de la sombra, que nos está impidiendo que nos llegue el sol para poder crecer. Y esa misma sombra, déjeme decirle que lo limita. Usted, si está bajo esa sombra, lamentablemente es una persona limitada, que va a hacer lo que cree que puede hacer, que se va a mover donde usted cree que se puede mover. Y ahí estamos limitados en un cuadrado. No, y creemos muchas veces que estamos bien. No, si yo estoy creciendo. No, si yo voy bien encaminado. Pero hasta cierto límite nomás. Crecimos 1 metro y ahí nos quedamos en el metro.
Y no entendemos que tenemos que salir de esa sombra, sacar esa sombra para poder crecer y ser todo lo que Dios quiere con nosotros. Usted sabe a qué Dios le sirve, que es un Dios sin límites. No tiene límites. Él puede hacer lo que Él quiera, es un ser creativo. Lo que no se nos ocurre a nosotros se le ocurre a Él. Lo que no somos capaces de hacer, Él hace que nosotros seamos capaces de hacerlo. Cuando creemos que no podemos, viene Él y dice, pero conmigo sí puedes, y lo podemos hacer. No sé cuántas personas aquí han visto, han dicho, oh, yo no pensé que podía hacer tal cosa. Oh, yo no pensé que podía orar delante de todos. Oh, yo no pensé que podría hablarle de otros de Jesús. Y lo hice. ¿Por qué? Porque salimos de esa sombra y nos movimos. Y ahí comienza a haber un crecimiento. Entonces no tenemos la opción de decir yo si quiero crezco, si quiero no crezco. Porque usted iría en contra de lo que Dios creó. O le podemos decir a un niño, no crezcas, quédate los 2 añitos nomás. ¿O escuchaba a la mamá? Ay, ojalá el niño no crezca más, que cuando son grandes, son terribles. Que se quede los 5 años, la edad más linda. Pero ¿qué pasa? Aunque muchos lo queramos, el niño crece igual, la niña crece igual. Porque es lo natural, lo sano. O sea, usted no puede tener la opción de que si crezco o no crezco. Usted tiene que crecer. Por obligación tiene que crecer. ¿En qué? En conocimiento de la palabra, en inteligencia espiritual. Y muchas cosas más que Dios quiere hacer con ustedes. Le doy gracias a Dios de que estamos en una iglesia que le gusta el crecimiento. Porque hay otros lugares que no les gusta el crecimiento, que les gusta quedarse con lo que están hasta que venga Cristo. Y si hay nuevos, es la nueva generación que sale de esas mismas personas. Y dejan a la gente ahí, que vayan a escuchar. Escuchó bien, vino el hermano perfecto, maravilloso. Pero no piensan en que el hermano puede ser usado, que el Señor lo quiere usar, que el Señor quiere dar ministerio, que el Señor quiere darle dones, talentos, habilidades. Y gracias a Dios estamos en una iglesia que lo que más busca es el crecimiento de cada uno de los miembros que se agregan. A todos a ustedes, y no lo puedo decir como dudando, sino que yo digo a todos, Dios nos invita aquí a crecer. Nos tiene los discipulados para aprender, los ayunos para crecer espiritualmente, las oraciones, los servicios, los eventos que se hacen para mujeres, ahora el evento que se quiere hacer para los jóvenes. O sea, hay un movimiento continuo para que usted y yo crezcamos. Así que no podemos decir que no sé cómo crecer. Perdón que se lo diga, pero ya eso sería una excusa. Sería como decir, tapar nuestro error. Porque de que hay oportunidades, hay oportunidades. De que hay ayuno, hay ayuno. De que hay oración, hay oración. Aleluya. Y eso que te limita hace que tú no te comprometas, que tú no des ese paso de fe a hacer algo para Dios. Porque cuando estamos limitados lo dejamos hasta ahí nomás, porque quizás yo no lo puedo hacer. No, ahí nomás, pastora, no, si yo yendo a los servicios estoy feliz, el Señor me habla, el Señor me toca. Con eso estamos bien. Y si usted viene a la iglesia
Y también disculpe que también se lo diga, pero si usted también viene a la iglesia, yo creo que usted viene para crecer y comprometerse con Dios. ¿Cierto? Porque cuando necesitamos de Dios, a veces somos buenos para correr y crecer, pero ojalá rápido. Oramos como 10 horas seguidas si necesitamos de Dios. Y tengo muchas preguntas más que hacerle. Esta pregunta que uno hace es como para que nosotros reflexionemos y digamos qué es lo que quiere Dios. Porque eso es lo que importa, qué es lo que quiere Dios. No importa lo que queremos nosotros, qué es lo que quiere Él de nosotros. No sé si usted ya identificó cuál es su sombra, qué es lo que le está bloqueando su crecimiento aquí en la iglesia con Dios. Y le hago una pregunta: ¿qué pasa si te arriesgas a salir de esa sombra? ¿Qué pasa si salieras de esa sombra? ¿En qué podrías convertirte? ¿Y hasta dónde podrías llegar? Porque a veces nos quedamos en que la sombra y me quedo ahí en la sombra. Pero cuando ya nos empieza a dar frío, usted ha visto a esas personas, ya se esconden debajo de cuando hace calor de la sombra. Pero cuando empieza a hacer frío, empieza a alejarse de la sombra, ¿cierto? Muchas veces, ¿cómo encontraría usted que hace frío y busque la sombra? Usted le diría a la persona, pero sale de la sombra, anda al sol, pues. No, es que quiero estar aquí en la sombra. Pero dice que tiene frío. ¿Por qué no sales de ahí? Sí, tengo frío, voy a ver si me puedo abrigar un poquito, pero no, me gusta estar aquí abajo en la sombra. A veces Dios nos mira así como, le estoy diciendo que haga tal cosa y me dice, no, es que aquí nomás quiere esta bendición, pero no quiere moverse. Y dice, pero ¿quién está loco aquí? ¿Yo o tú? Dice Dios. Aleluya. ¿En qué te podrías convertir si salieras de ese miedo? ¿En qué te podrías convertir si dejaras el orgullo? ¿En qué te podrías convertir si dejaras el mal carácter? ¿En qué te podrías convertir si dejaras vicios? Porque muchas veces nos aferramos a eso y decimos, ya no importa, me quedo aquí enanito, pequeño. Pero no te pones a pensar en qué te podrías convertir si salieras de eso. Hasta dónde podrías llegar, porque quizás hasta ahora con la sombra llego hasta aquí. Pero saliendo quizás hasta dónde puedo llegar, hasta dónde Dios me puede llevar. Aleluya. No te quedes y no te quedes bajo esa sombra. Tienes que crecer. Como dije anteriormente, no hay opción. O crecemos o crecemos. Le pongo un ejemplo de una plantita. Cuando no recibe el sol, ¿cierto? No crece. Y cuando no crece, ¿qué pasa? Se seca y se muere. ¿Y qué terminamos haciendo? Pida revelación de eso. O sea, no tenemos opción. No tenemos opción. El crecimiento trae frutos.
Cuando una plantita bonita crece y da frutos, maravilloso. ¿Usted se acordará de la historia de la higuera? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? La maldijo. O sea, si no queremos ser maldecidos por Dios, es mejor dar fruto. Por eso le digo, o crecemos o crecemos. Porque o si no, vamos a terminar maldecidos, secos, sin gracia, muertos, botados por donde, quién sabe. O sea, usted y yo tenemos que crecer. De una u otra forma usted va a tener que crecer, se va a tener que esforzar. ¿Qué nos dice el Señor en Josué? Esfuérzate y sé valiente. No por nada lo dejó mi hermano. Aleluya. Déjeme decirle que el potencial está en usted. El potencial está en ti. El potencial está en ti. Aún puedes ser la persona plena que Dios quiere. Aún puedes ser la persona plena que Dios quiere. Porque muchas veces nos damos por vencidos, mi hermano. Creemos que no vamos a crecer, creemos que hasta aquí llegamos, hasta aquí es lo máximo donde yo puedo dar. Y gracias, Señor, por eso. Pero no. Solo está esa sombra encima bloqueando tu crecimiento. Y déjeme decirle, hay una diferencia entre el cactus y nosotros. El pobre cactus no tenía otra opción. Estaba ahí plantado y le pusieron un roble al lado. O sea, no tenía opción. Porque ahí lo dejaron, ahí lo plantaron, ahí lo echó raíces y hasta ahí llegó. Pero usted, ¿qué puede hacer usted? Si está la sombra ahí, usted puede caminar y salir de ahí, puede moverse de ahí. Usted se esfuerza un poquito y avanza para el lado y empieza a salir de la sombra. El cactus no tenía otra opción, se quedó pequeño hasta que le saquen el roble de al lado. Pero si no se lo sacan, ahí quedó. Pero usted no. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre hace todo para que usted y yo crezcamos.